Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Soy el hermano Yair Pereira. Quiero hoy compartir con ustedes un video que me hicieron llegar de un hombre que comienza a hablar aquí de la falsa doctrina trinitaria. Tengo que hablarlo así porque algo que no está en la Biblia y que lo queremos mostrar como si estuviese es falso. Es totalmente falso. Entonces, él, además de vender y promover la falsa doctrina de la Trinidad, apela a la historia, hablando de cuándo, según él, nace la iglesia del Dios verdadero. Él le llama la iglesia unicitaria. Nosotros no somos la iglesia unicitaria, somos la iglesia del Dios verdadero, la iglesia del Dios único, la iglesia que predica lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es único. Yo los voy a invitar a que veamos el video y luego a través de la palabra y con algo de historia, porque él menciona la historia, pero es una historia ficticia. Nosotros le vamos a probar por la palabra y a través de la historia que la iglesia que bautiza en el nombre de Jesucristo es bíblica. Tiene sus orígenes en la Biblia, y la doctrina trinitaria tiene sus orígenes no en la Biblia, sino en la historia. Miremos el video. En el año 1906 a 1913 en los Estados Unidos, en la calle Azusa, el poder de Dios descendió sobre ese lugar, donde gente que comenzó a poner por obra la palabra de Dios, gente que comenzó a ser instruida en la palabra de Dios, pero en medio de ese mover del Espíritu Santo, al pasar el tiempo se levantó una de las sectas más satánicas y heréticas de todos los tiempos, que hasta el día de hoy prevalece, que es la secta de los solo Jesús. Usted podrá preguntar, pero pastor, ¿cómo fue posible eso? ¿Sabes por qué fue posible? Porque la gente se apartó del libro. La gente se apartó de la palabra. La gente se apartó de la instrucción de Dios. La gente dejó de lado la palabra y se quedó solamente en el sentir. La gente se apartó de la instrucción de la Biblia y solamente se quedó en la experiencia, en lo que ellos sentían, en lo que ellos pensaban. Fue un mover poderoso lo que pasó en la calle Azusa, pero en medio de ese mover poderoso se levantó un mover antibiblia, se levantó un mover herético, se levantó una secta llamada los solo Jesús. Gente que comenzó a negar la Trinidad de Dios. Gente que comenzó a hablar del modalismo. Gente que comenzó a hablar de que Jesús era el mismo Jehová del Antiguo Testamento y de que Jesús es el mismo Espíritu Santo que rige a la iglesia. Se levantó un movimiento herético en medio de un mover de Dios. Mira qué curioso. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Sabes por qué pasa? Porque la gente se aparta de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la instrucción del pueblo de Dios. Allí vieron ustedes ese video. Yo quiero decirles algo. Cuando yo me pongo a ver a estos líderes trinitarios, no sé si son pastores. Yo a veces aquí los llamo pastores y ni sé si son pastores. Líderes, no sé quiénes son. Pero cuando me pongo a escucharlos, uno espera, por lo menos yo espero, yo digo, bueno, vamos a ver qué texto de la Biblia va a citar. Sí, porque si de repente cita un texto bíblico, uno dice, bueno, vamos a ver, está citando la Biblia, vamos a ver cómo contradecimos o si tiene la razón. Pero ninguno cita la Biblia. No hay un solo hombre de estos que cite la Biblia. Cuando no es ofendiendo los Jesús solo eso, los no sé qué, los modalistas eso, es lo único que saben hacer, porque esta doctrina no es bíblica, es pura verborrea. Todo lo que se vuelven es verborreas, repetición de la repetidera, que el modalismo, que los Jesús solo, que los abelianistas, verborrea tras verborreas. No hay uno solo que cite la Biblia, no hay uno solo. Nosotros que conocemos la verdad y tenemos la verdad, citamos la Escritura. Si de repente escuchan animalitos por ahí, llegó la hora de los animalitos, pero aquí estamos grabando y tratando de llevarles este estudio de la poderosa palabra del Señor. Entonces, miren, voy a comenzar primero con la historia. Él menciona la historia.
Él se va a la historia, menciona lo de la calle Azusa y dice que después aparecieron los Jesús solos, pero sin Biblia. Mire cómo nace o cuándo se da origen a la Trinidad. Escúcheme, amigo y hermano, donde quiera que estés. Y si eres trinitario, mi querido trinitario, en el amor del Señor, quiera Dios abrirte los ojos del entendimiento y entiendas al Dios que la Biblia anuncia, al único. Porque cada vez que utilizan el término Trinidad, ya uno dice, bueno, de la Biblia no van a hablar. Cuando hablan de la Trinidad, yo enseguida digo, de la Biblia no van a hablar, porque la Trinidad no está en la Biblia. Una vez me senté con un pastor trinitario y me dijo, vamos a hablar de doctrina. Y yo le dije, ¿pero de qué doctrina bíblica? Y me dijo, sí, señor. Y comenzó diciendo, yo le concedí la palabra a este pastor trinitario. Le dije, le permito, le concedo a usted que comience. Y comenzó, a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo, a la gloria del Espíritu Santo. Y le dije, ya empezamos mal. Ya empezamos mal porque dijimos que vamos a hablar de doctrina bíblica. Y eso no es bíblico. Eso que usted está diciendo ya arrancó mal porque eso no está en la Biblia. Entonces, repito, los trinitarios van a hablar de su doctrina, pero tienen que irse a la historia, porque en la Biblia no está. Entonces, mire, ¿dónde nace esto? Mire lo que la gente ignora, lo que la gente desconoce de su propia doctrina, del paganismo y de la mentira que hoy predican, hoy la promueven. La doctrina trinitaria nace en Babel. La palabra Babel viene de Babilonia y significa confusión. Allí nace la Trinidad. ¿Cómo nace la Trinidad? La Trinidad nace de una mujer llamada Semirami que tuvo relaciones sexuales con su hijo Nimrod. Nimrod sí lo registra la Biblia en Génesis capítulo 10. Fue un tremendo cazador. Le hace la historia en el libro de Génesis. Esta mujer, Semirami, se acuesta con su hijo, tienen relaciones sexuales y nace un hijo de ese incesto. De ese incesto nace un niño llamado Talmud, al cual le llamaron el dios Sol. A esa Trinidad, Semirami, Nimrod y su hijo Talmud, un incesto, le llamaron la Trinidad. Años más tarde, en el 325, la legalizan la doctrina. ¿Quiénes la legalizan? Bueno, ahí hay unos padres que la historia registra, la historia, no la Biblia. Repito, porque la Trinidad está en la historia, no en la Biblia. Por favor, quiero dejarles claro, la Trinidad está ¿dónde? En la historia. Una vez más, la Trinidad está ¿dónde? En la historia, no en la Biblia. No la busques en la Biblia. No te gastes los años buscándola en la Biblia porque en la Biblia no está. Entonces, la historia nos data, nos registra que 325 años después de que la Biblia se armoniza, se organiza en un concilio en la ciudad de Nicea, que eso hoy es Turquía, se legaliza por el Estado la doctrina trinitaria, legalizada por el Estado. ¿Quién la legaliza? El Estado, no la Biblia. No la busques en la Biblia, búscala en la historia. Entonces no la puedes buscar en la Biblia busca lo que está en la Biblia. Pero la Trinidad, te repito una vez más, no está en la Biblia, está en la historia. Constantino, uno de los padres de esta doctrina, repito, 325 años en el concilio de Nicea. Él se reunió allí, hicieron un concilio y allí se legaliza, es legalizada. Esto hoy es la actual Turquía. Permíteme repetírtelo otra vez. ¿Quieres encontrar la Trinidad? Búscala en la historia. No la busques en la Biblia. ¿Por qué no en la Biblia? Porque en la Biblia lo que vas a encontrar es la doctrina del Dios único, del Dios verdadero. Mira lo que dice la Biblia del Dios verdadero, del Dios único, del Dios que predica la iglesia verdadera. La iglesia que cree que Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Mira, te voy a citar dos textos, no de la historia, porque ahora sí te voy a hablar de la Biblia. Ahora sí te voy a hablar de la doctrina verdadera. La iglesia verdadera aparece en la Biblia.
La Biblia habla de la iglesia verdadera y del Dios único, no de la Trinidad, no de la Trinidad. Deuteronomio 4:6. Escucha, a esto que te voy a leer ahora, es lo que la Biblia le da introducción, como que la Biblia es 100% monoteísta, no panteísta. La doctrina trinitaria y otras doctrinas más son panteístas. Es decir, creen en 1, 2, 3 y no sé cuántos dioses más. La Biblia es monoteísta y nosotros que predicamos lo que la Biblia dice somos monoteístas. Creemos que Dios es uno y que ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, Jesucristo. Deuteronomio 6, los versículos del 4 al 6 dice así, en el nombre del Señor Jesús: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí no dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios es coigual con el Padre, o es coigual con el Hijo y es coigual con el Espíritu. Es hasta chistoso. ¿De dónde sacan eso? ¿Quién les habrá revelado eso? Coigual. Eso es un fenómeno. Eso es un fenómeno. Lo digo con todo respeto, pero eso es como los casos estos de los siameses, que van unidos, van ligados y es algo extraño y doloroso porque es algo que no es normal. Esta gente quiere hacer ver la doctrina del Dios único como los siameses, ¿no? Que son coiguales, que van unidos, pero el uno no es más Dios que el otro no es más Dios que este. Ellos están ahí amarrados en la... Dios mío, Cristo de mi vida. Cosas que la Biblia no dice, pero la Biblia sí dice, una vez más te lo repito, Deuteronomio nos enseña que Dios es uno. Oye Israel, óyelo. ¿Qué es lo que vas a oír? Que Jehová uno es. Vámonos al Antiguo Testamento. Ese es en el Antiguo. En el Nuevo dice de la siguiente manera. Juan capítulo 1, los versículos 10 dicen, hablando de Jesús, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Juan está diciendo que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Dice, en el mundo estaba Jesucristo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto no es historia secular, es Biblia. Es la poderosa palabra del Señor. Cuando quieras hablar de la Trinidad, no cites la Biblia, cita la historia. Cuando quieras hablar del Dios único, vete a la Biblia. Porque en la Biblia sí está el Dios único y la iglesia verdadera. En Roma está la Trinidad, la falsedad y no en la Biblia. No te olvides comentar y compartir. Dios te bendiga.